Hola, soy Laura de Supercrafty y el vídeo de hoy es un unboxing de la impresora fotográfica portátil Canon Selphy CP1300. Esta es la caja donde viene la impresora. Yo la tengo desde el mes de enero, pero la verdad que hasta hace bien poco no la había abierto. Vamos a ver lo que contiene la caja. Tenemos el manual de instrucciones. Esta es la bandeja donde se coloca el papel, la garantía. Y aquí tenemos los cables de conexión a la red eléctrica. Y la impresora, que viene así muy bien embalada en su papel de burbujas. Este es el aspecto que tiene la impresora. Es bastante pequeña y manejable. Y a mí me viene muy bien porque, por ejemplo, yo la quería para llevármela de viaje, para imprimir mis fotos en el sitio donde esté de vacaciones. Vamos a conectarla primero a la red eléctrica. Y ahora la probaremos, la conectaremos por Wi-Fi al móvil e imprimiremos una foto de prueba. Para encender presionamos durante un momento el botón de encendido y vemos que ya se enciende la pantalla. Y esta es la bandeja donde colocaremos el papel. Aquí tengo los recambios de papeles y tinta. En este caso trae 2 cartuchos de tinta y 4 de papel fotográfico, que da para imprimir unas 108 fotos. Este es el compartimento donde va la tinta. Que es muy sencilla de colocar. Y ahora vamos a colocar el papel fotográfico en la bandeja. Abrimos la bandeja delantera y encajamos bien la bandeja del papel. Ahora vamos a conectar la impresora por Wi-Fi a nuestro smartphone. Una vez la encendemos nos aparece el menú con todas las opciones. Tenemos la opción de imprimir, otras opciones, impresión de collage, foto de carnet, configuración Wi-Fi y ajustes. Aquí estoy entrando en los diferentes menús, curioseando un poquito en ellos, pero lo que tenemos que hacer inicialmente es ir a los ajustes para cambiar el idioma, pues en este caso a español. Para conectar por Wi-Fi seleccionamos configuración Wi-Fi, método de conexión, conexión directa, luego pulsamos On y nos va a pedir que cambiemos la contraseña. Ponemos la que nosotros queramos poner o dejamos la que ya está y pulsamos el botón menú para volver a la pantalla de entrada. Y ahora desde nuestro smartphone vamos a seleccionar la red Wi-Fi que aparezca con el nombre que nos figuraba en la pantalla de la Canon Selphy. Y ya tenemos los dos enlazados. Y ahora vamos a abrir la aplicación que ya nos habremos descargado, que se llama Canon Print Inkjet Selphy, que es la que nos va a permitir imprimir desde el móvil. Seleccionamos la foto que queremos imprimir, podemos configurar el modo de impresión que queramos o editarla incluso si lo deseamos. Y ya le damos a imprimir. Y ahora voy a dejar el vídeo en tiempo real para que veas lo que tarda la impresora en imprimir una fotografía.
Como vemos, toma el papel y comienza imprimiendo los tonos amarillos. Continúa con el magenta. Luego el azul. Y por último, el negro. Tarda relativamente poco en imprimir la fotografía y la verdad es que la calidad de impresión es bastante buena. Y ahora solo nos queda cortar los dos bordes, superior e inferior, para tener nuestra foto. Espero que te haya gustado este unboxing de la impresora Canon Selphy y que la elijas para llevártela contigo y scrapear en tus vacaciones. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.supercrafty.es para más información y tutoriales y recuerda que puedes seguirme y contactar conmigo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.